Atención. ¿Alguna vez has tenido un ex que simplemente no podía soltarte, no porque te extrañara, sino porque necesitaba demostrar que estaba mejor? Imagina esto. Estás finalmente reconstruyendo tu vida después de un divorcio doloroso, y él, incansablemente, presume de su nueva prometida, una modelo, por supuesto. Te envía fotos, te cuenta sobre su vida glamurosa y se asegura de que te sientas insignificante. Pero lo que él no sabe es que tu vida también ha cambiado. Mientras él se dedica a exhibir su pequeña mejora, tú, en silencio, te has casado con un hombre que no solo asiste a la Semana de la Moda, sino que la posee. Esto no es solo una historia de venganza. Es sobre el momento en que un ex arrogante se da cuenta de que no era el premio que creía ser. ¿Crees que el karma existe? Déjanos tu opinión en los comentarios. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de triunfo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras emocionantes narraciones. Y si te gusta lo que escuchas, dale un me gusta a este video. El decreto de divorcio había sido como un punto final en una larga y confusa frase. Para Clara Solís, se suponía que significaba el silencio, el fin de la constante ansiedad que había sido la banda sonora de su matrimonio con Marcos. Pero Marcos había encontrado la manera de seguir transmitiendo, convirtiendo el silencio que ella anhelaba en una cacofonía de su supuesto éxito. Su matrimonio no se había disuelto con una explosión, sino con un lento y corrosivo goteo de condescendencia. Marcos, un financiero de medio pelo, que hablaba de sinergias y apalancamiento de activos como si hubiera inventado los conceptos, siempre había visto las aspiraciones de Clara como un pasatiempo pintoresco. Ella era una ilustradora talentosa, sus bocetos llenos de una vida delicada y feroz que él nunca llegó a ver. Para él, su arte era un bonito entretenimiento, algo para mantenerla ocupada mientras él hacía el trabajo importante de escalar en la escalera corporativa de una gran empresa en el Paseo de la Castellana. «Está genial, cariño», decía él, echando un vistazo rápido a un nuevo dibujo antes de volver su atención a los parpadeantes indicadores de acciones en su teléfono. «Quizás podrías vender algunos en un mercadillo artesanal». El colmo había sido su aventura. No fue un romance apasionado y conmovedor, sino un ligue predecible y de mal gusto con una abogada de su oficina, una mujer que parecía encontrar su jerga impresionante. Cuando Clara se enteró, la pelea subsiguiente no fue explosiva, fue agotadora. Marcos ni siquiera estaba realmente arrepentido de la infidelidad, solo de la inconveniencia de haber sido descubierto. El divorcio que siguió fue agrio, no porque pelearan por bienes. Tenían un modesto piso en el barrio de La Latina y una cuenta de ahorros compartida a la que Marcos insistía haber contribuido más, sino porque Marcos luchaba por la narrativa. Necesitaba ser el que había dejado, el que había pasado a cosas más grandes y mejores, y ahí fue donde entró Tiffany. El primer mensaje llegó 3 meses después de firmar los papeles. Era una selfie de Marcos y una mujer rubia, sus caras juntas, el fondo genérico de un bar abarrotado borroso detrás de ellos. El pie de foto decía: «Por fin con alguien que aprecia el esfuerzo. Espero que estés bien». El corazón de Clara dio un doloroso vuelco. La mujer era innegablemente hermosa, con pómulos que podían cortar el cristal y un puchero practicado. Esta era Tiffany, la modelo. Marcos se aseguró de usar su título como si fuera uno nobiliario. Tiffany, la modelo. Clara,
que en ese momento estaba cubierta de una fina capa de polvo de carbón por un boceto particularmente frustrante. Vestida con su chándal favorito salpicado de pintura, sintió una familiar punzada de insuficiencia. Era un sentimiento que Marcos había cultivado expertamente en ella durante años. Ella borró el mensaje sin responder, pero el silencio no lo disuadió. Una semana después, otro mensaje. Una foto de aspecto profesional de Tiffany en una playa, modelando un bikini vibrante para alguna marca de ropa de baño. Mira cómo lo consigue, con la agenda llena. Muy orgulloso de mi chica. Luego vinieron las etiquetas de Instagram. Publicaba una foto de su cena en un restaurante de lujo en Salamanca, un lugar al que Clara siempre había querido ir por su cumpleaños, pero que Marcos siempre había considerado frívolo. Etiquetaba a Clara en un rincón de la foto, un codazo digital. Publicaba sobre sus escapadas de fin de semana a las playas de Cádiz, sus compras en Serrano y los agotadores castings de Tiffany. Estaba curando una vida diseñada no para su propio disfrute, sino para el consumo de Clara. Él estaba construyendo su nuevo reino sobre las cenizas de la autoestima de ella. Sus amigos, Sofía y Pedro, estaban furiosos en su nombre. «¡Bloquéalo!», instó Sofía con una copa de Rioja en un acogedor bar del barrio de Malasaña. «¿Qué clase de perdedor patético hace eso? Está tan inseguro que prácticamente se le sale por los poros». «Lo sé, pero...». Clara se detuvo, agitando el líquido rojo intenso en su copa. «Siento que si lo bloqueo, él gana, como si estuviera admitiendo que me afecta». «Pero sí te está afectando», dijo Pedro suavemente. Pedro había conocido a Marcos desde la universidad y había visto cómo el ego de su amigo se inflaba a lo largo de los años como un globo. «Clara, no le debes una ventana a tu vida, y ciertamente no tienes que mirar a través de la suya. Su felicidad ya no es tu problema». Ella sabía que tenían razón, pero una parte de ella, la parte que había pasado 7 años tratando de ser suficiente para Marcos, aún sentía la punzada. Ella lo había apoyado durante su MBA, revisando sus trabajos hasta altas horas de la noche. Había decorado su piso, gestionado sus finanzas y recibido a sus colegas de trabajo, siempre desempeñando el papel de la esposa comprensiva y discreta. Había dejado su propia carrera de ilustradora independiente en un segundo plano, aceptando aburridos trabajos de diseño gráfico corporativo para asegurar un ingreso estable, mientras él perseguía un ascenso que siempre estaba a la vuelta de la esquina. Le había entregado los mejores años de sus 20, y su regalo de despedida fue un recordatorio constante de lo fácilmente que había sido reemplazada por un modelo más nuevo y brillante. Decidida a seguir el consejo de sus amigos, Clara tomó una decisión. No lo bloquearía. Eso se sentiría demasiado reactivo. En cambio, lo silenciaría. Simplemente lo desconectaría y, lo que es más importante, comenzaría a conectarse de nuevo consigo misma. Dejó el trabajo de diseño corporativo que le destrozaba el alma. Fue aterrador. La red de seguridad financiera desapareció en un solo correo electrónico, pero la sensación de liberación fue embriagadora. Comenzó a pasar sus días en el Museo del Prado, perdiéndose en la tranquila grandeza del ala de pintura española, dibujando los dramáticos pliegues de la tela en un retrato de Goya, la emoción cruda en un cuadro de Velázquez. Por primera vez en años, sintió un atisbo de la vieja pasión, la alegría pura y sin adulterar de crear algo hermoso solo por el placer de hacerlo. Para llegar a fin de mes,
Aceptó un trabajo a tiempo parcial, como asistente de galería, en una pequeña y elegante galería en el barrio de Salamanca, especializada en artistas textiles emergentes. Fue allí donde lo conoció. Su nombre era Damián Chevalier. Clara conocía el nombre, por supuesto. Cualquiera con un mínimo interés en el arte o la moda conocía el nombre Chevalier. Su marca era sinónimo de alta costura arquitectónica impresionante. Sus diseños no eran solo ropa, eran esculturas de seda e hilo, usadas por la realeza y las estrellas de cine. Un vestido Chevalier en la alfombra roja de los Goya no era solo una declaración de moda, era la conversación entera. El hombre mismo era un enigma, una figura notoriamente privada que rara vez concedía entrevistas y casi nunca era fotografiado. Se decía que tenía poco más de 40 años, que era francés y absolutamente brillante. Entró en la galería una tarde lluviosa de martes. El lugar estaba vacío, excepto por Clara, que estaba ajustando cuidadosamente la iluminación de un complejo tapiz tejido. Era alto y delgado, vestido con un sencillo suéter de cachemira negro, pantalones oscuros y unos zapatos de cuero impecablemente confeccionados. Tenía el pelo entrecano corto y una cara que parecía de una moneda romana, fuerte, afilada y marcada con las finas líneas del pensamiento y la experiencia. Se movía con una gracia tranquila y segura que instantáneamente dominaba el espacio sin exigir atención. No se presentó. Simplemente asintió a Clara, sus ojos de un sorprendente azul intenso ya escaneando el arte en las paredes. Pasó casi una hora en la pequeña galería, estudiando cada pieza con una quietud concentrada que Clara encontró fascinante. Ella se quedó detrás de su escritorio, fingiendo estar ocupada con el papeleo, pero lo observaba de reojo. Él no solo miraba, veía. Se paraba frente a una pieza, con la cabeza inclinada, su mirada siguiendo el camino de cada hilo. Finalmente, se acercó a su escritorio. «Esta pieza», dijo, su voz un barítono bajo y suave, con un leve y elegante acento francés. Señaló una pieza de un joven artista de Sevilla, una impresionante creación de seda, teñida de añil tejida con hilos de plata. La tensión en el tejido es extraordinaria. Es a la vez caótica y perfectamente controlada. Ella entiende que el espacio vacío es tan importante como el hilo mismo. Clara se quedó sorprendida. La mayoría de los clientes ofrecían un simple «qué bonito» o preguntaban el precio. Nadie había articulado la esencia de esa pieza en particular tan perfectamente. «Estoy de acuerdo», respondió Clara, recuperando la voz. Ella dice que se inspira en el concepto de silencio, de los espacios en blanco, tan importantes en la música flamenca, por ejemplo. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Por supuesto, es un concepto musical tanto como artístico, el silencio entre las notas. La miró y, por primera vez, su intensa mirada se centró por completo en ella. Usted no es solo una asistente de galería. No era una pregunta, era una afirmación. Clara sintió un rubor subir por su cuello. Soy artista, ilustradora, principalmente. Muéstreme, dijo simplemente. La petición fue tan directa, tan desprovista de pretensiones, que ella se encontró obedeciendo sin pensarlo 2 veces. Sacó su cuaderno de bocetos de su bolso debajo del escritorio. Era un libro desgastado, encuadernado en cuero, sus páginas llenas de sus bocetos de museo, estudios de rostros a carboncillo y intrincados patrones florales que diseñaba en sus momentos libres. Ella dudó, luego lo abrió en un dibujo reciente,
Un boceto detallado de una rosa marchita, sus pétalos rizados y dorados en los bordes, pero aún conservando una trágica y delicada belleza. Era un estudio sobre la decadencia y la resiliencia, un reflejo de su propio corazón magullado. Él le quitó el libro, suavemente, sus dedos rozándolos de ella. El toque fue breve, pero le envió una sorprendente sacudida. Estudió el dibujo con la misma intensidad concentrada que le había dado a los tapices. Pasó la página, luego otra y otra. Miró sus bocetos de la drapería de Goya, sus estudios de manos, sus diseños caprichosos de pájaros con un plumaje increíblemente elaborado. El corazón de Clara latía con fuerza. Se sintió más expuesta en ese momento que nunca en su vida. Este hombre, este desconocido, estaba viendo una parte de ella que ni siquiera Marcos se había molestado en mirar. Después de lo que pareció una eternidad, cerró el libro y se lo devolvió. Sus ojos azules eran indescifrables. «Tienes una mirada notable», dijo. Su tono era serio, mesurado. «Ves la arquitectura de las cosas, la forma en que cae un pétalo, la línea de una clavícula, el peso de una tela. Es un don raro». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó una sencilla y pesada tarjeta de visita de color crema y la puso sobre el escritorio. Contenía solo un nombre, Damián Chevalier, y un número de teléfono. Sin título, sin empresa. No lo necesitaba. «Actualmente estoy buscando nuevos artistas para un proyecto especial en mi atelier», dijo. «Diseño textil. Sus ilustraciones. Creo que podrían traducirse maravillosamente a la tela. Llame a este número. Mi asistente organizará una reunión». Y con eso, le dio otro pequeño y cortés asentimiento y salió de la galería. La pequeña campana sobre la puerta sonando suavemente a su paso. Clara miró la tarjeta. Sus dedos temblaban ligeramente mientras la recogía. El papel era grueso, lujoso. Damián Chevalier. Se hundió en su silla, su mente dando vueltas. El diseñador más venerado del mundo acababa de ver su trabajo. La había visto a ella. Esa noche mientras se preparaba para acostarse, su teléfono vibró. Era otro mensaje de Marcos. Una foto de la mano de Tiffany, un diamante absurdamente grande, tallado en cojín. En su dedo anular. Dijo que sí. Es hora de hacerlo oficial. No puedo esperar a que conozcas a la futura señora García. Sin rencores, ¿verdad? Hace unos meses, un mensaje como ese la habría sumido en una espiral de lágrimas y helado. Pero esa noche, mientras Clara miraba la foto del anillo ostentoso, un símbolo de la victoria superficial de Marcos, no sintió nada. Puso su teléfono boca abajo sobre la mesita de noche. Al otro lado de la mesita, brillando suavemente a la luz de la lámpara, estaba la tarjeta de Damián Chevalier. Marcos estaba presumiendo de un diamante. Clara, sin embargo, acababa de recibir una llave. Una llave a un mundo con el que solo había soñado. Un mundo donde su arte no era un pasatiempo, sino un don. Un mundo donde finalmente podría ser vista. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. El juego había cambiado, y Marcos ni siquiera lo sabía. La llamada telefónica fue los 3 minutos más estresantes de la vida de Clara. Marcó el número de la tarjeta, y una voz nítida y profesional respondió de inmediato. «Oficina del señor Chevalier». Clara, tropezando con las palabras, explicó quién era y el motivo de su llamada. Sin perder el ritmo, el asistente programó una reunión para el viernes siguiente en la sede de Chevalier, en el barrio de Salamanca. El edificio en sí era una obra maestra de poder discreto.
Era un antiguo almacén de hierro fundido, su fachada pintada de un gris carbón mate oscuro, sin letrero, excepto por una pequeña y elegante placa de latón junto a la puerta que simplemente decía Chevalier. Dentro, el espacio era cavernoso. Una impresionante yuxtaposición de huesos industriales crudos, ladrillo expuesto, vigas de madera originales y un pulcro minimalista tipo museo. No había maniquíes ni rollos de tela esparcidos. El único arte en las paredes eran enormes pinturas abstractas en tonos de blanco y gris. El aire mismo parecía vibrar con una energía tranquila y concentrada. Clara fue conducida a la oficina privada de Damián en el último piso. Era un santuario lleno de luz, con una ventana de suelo a techo que ofrecía una impresionante panorámica del perfil de Madrid. Las estanterías revestían una pared, llenas de volúmenes sobre arte, arquitectura e historia. Una sola mesa maciza de roble servía como su escritorio, su superficie casi completamente despejada, salvo por una elegante laptop y una sola orquídea blanca perfecta en un sencillo jarrón de cristal. Damián se levantó cuando ella entró. Iba vestido de manera muy similar a antes, con una camisa azul marino y pantalones grises sencillos y perfectamente entallados. Parecía aún más formidable en su propio entorno. Clara, gracias por venir, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Su sonrisa era pequeña pero genuina. Gracias por invitarme, logró decir, su voz más firme de lo que esperaba. Él no perdió el tiempo en formalidades. He estado pensando en sus dibujos, comenzó, inclinándose ligeramente, específicamente en sus ilustraciones florales. La rosa marchita. Hay una verdad en ella. La belleza no se trata de la perfección, se trata del carácter, de la historia. Una rosa perfecta es hermosa, pero una rosa que ha vivido, que ha enfrentado el sol y la lluvia, que está empezando a marchitarse, eso es interesante. Hizo una pausa, sus ojos azules fijos en los de ella. Estoy creando una nueva colección para la primavera. Se llama Efímero. Se trata de la belleza fugaz y transitoria de la vida. Quiero crear una serie de estampados distintivos para esta colección. Quiero que los diseñe usted. Clara estaba muda. Diseñar estampados para Damián Chevalier. La idea era tan audaz, tan lejos de cualquier cosa que hubiera imaginado que casi se echó a reír. Las burlas de Marcos sobre vender sus garabatos en Etsy resonaron en su mente, un sonido patético y metálico en esa catedral de la alta costura. Nunca antes he diseñado para tela, admitió. No la estoy contratando por su experiencia, dijo Damián con calma. La estoy contratando por su mirada. Tengo un equipo de los mejores técnicos textiles del mundo. Ellos se encargarán de la ejecución técnica. Lo que necesito de usted es su visión, su alma. Quiero que dibuje, Clara, que dibuje la belleza en lo imperfecto, el ciclo de vida de una flor desde el capullo apretado hasta el último pétalo caído. Dibuje los patrones de la escarcha en el cristal de una ventana, las venas de una hoja. Eso es lo que quiero. Y así comenzó su nueva vida. Damián le dio un espacio de estudio dentro del edificio Chevalier, una habitación luminosa y espaciosa con una mesa de dibujo, todo tipo de papel, bolígrafos y tintas que pudiera desear, y la misma vista impresionante que su propia oficina. Durante las primeras semanas, estuvo paralizada por una abrumadora sensación de síndrome del impostor. Era Clara Solís de la Latina, la exesposa de un financiero. ¿Qué hacía ella allí?
en el santuario interior de una leyenda de la moda. Damián pareció sentir su vacilación. Nunca la presionó. Simplemente se pasaba por su estudio al final de cada día. A veces no decía nada, solo se paraba detrás de ella y observaba su trabajo. Otras veces, le hablaba no sobre el proyecto, sino sobre arte, sobre música, sobre una película que había visto. Se enteró de su divorcio de Marcos, no porque ella se quejara, sino porque era un oyente perspicaz, y gentilmente le extrajo la historia en fragmentos. Nunca la compadeció. En cambio, expresó una ira tranquila y férrea en su nombre. Él trató de hacerla pequeña, dijo Damián una noche, mirando uno de sus primeros y vacilantes bocetos. Porque él es un hombre pequeño. Hombres así no construyen su propia luz. Intentan apagar la suya para sentirse más cálidos en la oscuridad. Sus palabras fueron un bálsamo para una herida que no se había dado cuenta de que aún estaba tan abierta. Con él, se sintió no solo vista, sino comprendida. El miedo comenzó a retroceder, reemplazado por una emocionante y floreciente confianza. Sus ilustraciones cobraron vida. Llenó páginas con los delicados esqueletos de hojas en descomposición, los patrones explosivos de los dientes de león en flor, y por supuesto, sus características rosas marchitas. Vertió todo el dolor, la resiliencia y la frágil esperanza del último año sobre el papel. Damián era un brillante colaborador. Miraba un boceto y decía, ¿y si la tinta se extendiera un poco más aquí para sugerir una lágrima o el rocío del luto? La empujó, la desafió y celebró sus avances. Una intimidad profesional creció entre ellos, un respeto profundo y duradero que pronto floreció en algo más. Sucedió una noche en su estudio. Estaban revisando una serie de dibujos a carboncillo que ella había hecho de patrones de escarcha. La lluvia golpeaba contra la enorme ventana. Las luces de la ciudad de abajo se desdibujaban en una acuarela. Estaban de pie uno al lado del otro, sus hombros casi tocándose, mientras miraban los dibujos. «Son hermosos, Clara», dijo él, su voz suave. «Son fríos, pero están llenos de vida». Ella lo miró y descubrió que él ya la estaba mirando a ella. El espacio entre ellos crepitaba con una energía que no tenía nada que ver con el arte. Era algo más antiguo, más elemental. Lentamente levantó una mano y suavemente le apartó un mechón de pelo de la mejilla. Su toque permaneció cálido y seguro. «Tú», dijo, su voz apenas un susurro, «estás llena de vida». Y luego se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión salvaje y desesperada. Fue un beso de llegada. Fue tranquilo y profundo, y se sintió como volver a casa. Su romance fue un secreto, un mundo hermoso que construyeron para sí mismos, lejos de las miradas indiscretas de la industria. Pasaban sus noches en su apartamento minimalista lleno de arte en el Parque del Retiro, cocinando juntos, hablando durante horas o simplemente sentados en un silencio cómodo, leyendo. Él le mostró un lado de Madrid que ella nunca había conocido. Visitas privadas a las colecciones privadas después del cierre de los museos. Reservas en restaurantes imposibles de reservar como Diver XO, donde el chef David Muñoz salía a saludar a Damián personalmente. Sin embargo, a pesar del glamour, su conexión se basaba en la sencillez. Sus momentos favoritos eran los tranquilos. Verlo dibujar en su propio cuaderno, con el ceño fruncido por la concentración. O despertarse junto a él por la mañana, con la ciudad tranquila debajo de ellos, sintiendo una paz que nunca había creído posible. Mientras tanto,
La campaña de tortura insignificante de Marcos continuaba, felizmente ajeno al cambio tectónico en el universo de Clara. Había intensificado sus esfuerzos, anunciando su compromiso con Tiffany en Facebook, con un álbum de fotos profesional titulado El siguiente capítulo. Le envió a Clara una invitación directa a su fiesta de compromiso, un evento suntuoso, que se celebraría en un moderno bar en la azotea del centro. El mensaje adjunto decía: «Sin rencores, espero. Sería genial verte y mostrarte que todos podemos ser maduros al respecto. Tiffany está muy emocionada de conocerte por fin». La vieja Clara se habría atormentado con la invitación. La nueva Clara simplemente se rió. Estaba viviendo y respirando arte, creando belleza con un hombre que valoraba su mente y su talento. Estaba enamorada, un amor profundo y trascendente que hacía que su vida pasada con Marcos pareciera una película en blanco y negro. Su desesperada necesidad de validación le resultaba, por primera vez, verdaderamente patética. Rechazó la invitación con un breve y cortés correo electrónico. 3 meses después de su primer beso, Damián llevó a Clara a París. Dijo que era por trabajo, para supervisar la producción en su atelier principal, pero era una escapada romántica apenas disimulada. Se quedaron en su apartamento privado en la Plaza de los Vosgos, un espacio impresionante con suelos de espiga y molduras ornamentadas. Una tarde, después de una sencilla cena de pan, queso y vino en un pequeño bistró, paseaban por el Sena, las luces de la Torre Eiffel brillando a lo lejos. Damián se detuvo y se volvió hacia ella. No se arrodilló. No sacó una caja de terciopelo. Su propuesta fue tan directa, honesta y hermosa como el hombre mismo. «Clara Solís», dijo, tomando ambas manos de ella entre las suyas. «He pasado mi vida en busca de la belleza. La he encontrado en el arte, en la música, en el corte de una tela. Pero nunca he conocido una belleza tan verdadera o tan profunda como la que he encontrado contigo. Te amo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Quieres ser mi esposa?». Las lágrimas corrían por su rostro mientras ella decía que sí. Se casaron 2 semanas después, no en una gran catedral, sino en el pequeño jardín bañado por el sol de su finca en la Provenza. Los únicos invitados eran la anciana ama de llaves de Damián, que lloró abiertamente, y el alcalde local, que ofició. Clara llevaba un vestido sencillo y elegante de color marfil que Damián había diseñado para ella misma. No era un vestido de gala, era un susurro de seda que se movía como el agua. No tenía un anillo de diamantes. En cambio, Damián había diseñado 2 alianzas para ellos, sencillas y pesadas bandas de platino, cuyas superficies interiores estaban grabadas con las coordenadas del lugar en el Sena, donde le había propuesto matrimonio. Era privado, perfecto y totalmente suyo. Decidieron mantener el matrimonio en secreto por un tiempo más. La colección de primavera de Damián, la colección efímero, con los estampados de Clara, se presentaría en la gala anual de la Fundación Chevalier en Nueva York en 2 meses. Era el evento más grande del calendario social y de la moda de Nueva York. Una noche donde se daban cita titanes de la industria, el arte y Hollywood. «La colección es un homenaje a ti», le había dicho Damián. «Me parece bien que compartamos nuestras noticias con el mundo la noche en que compartamos nuestro trabajo». De vuelta en Madrid, la vida continuó. Clara trabajó incansablemente para finalizar los estampados, con el corazón lleno y su creatividad ilimitada. Y Marcos, ajeno a todo, se preparaba para su propio gran momento.
Su boda con Tiffany fue una semana antes de la Gala Chevalier. Le envió a Clara un último mensaje triunfal. Era un enlace a un pequeño artículo sobre Tiffany en un blog de bodas local. El titular era vergonzoso. La modelo novia Tiffany Miller, cómo atrapó a su rey de las finanzas. El texto debajo era de Marcos. Por si querías ver cómo es la verdadera felicidad. La boda es la semana que viene. No te preocupes. No estás invitada. Clara miró el mensaje y luego lo borró. Entró en su estudio, donde acababan de llegar las primeras piezas de tela terminadas del molino italiano. Pasó la mano por la seda charmeuse, su diseño de rosa marchita, plasmado en impresionantes y sutiles tonos de rosa pálido y carbón. Era más hermoso de lo que jamás había imaginado. Marcos pensaba que se estaba casando con una modelo. No tenía idea de que su exesposa estaba a punto de ser revelada como la musa y socia de un rey. La gala era en una semana. El telón estaba a punto de levantarse. La noche de la gala de la Fundación Chevalier llegó como una ciudad conteniendo la respiración. El evento se celebraba en el Museo Reina Sofía, que se había transformado en un bosque etéreo inspirado en la colección Efímero. Ramas retorcidas cargadas de luces parpadeantes se arqueaban sobre la entrada, y el aire olía a tierra húmeda y jazmines nocturnos. La lista de invitados era una colección cuidadosamente seleccionada de las personas más influyentes del mundo. No se podía comprar una entrada. Se debía ser invitado personalmente por el propio Damián Chevalier. Por eso, la presencia de Marcos García y su nueva esposa, Tiffany, fue algo anómalo. Marcos había movido todos sus hilos. Un director senior de su empresa, un hombre que formaba parte de la junta del museo, le debía un favor a Marcos. Marcos lo había cobrado, alegando que era un capricho post-luna de miel para su nueva esposa, Tiffany, que era una apasionada de la alta costura. El director, con un suspiro de cansancio, había conseguido 2 entradas para Marcos. Esto no se trataba de celebrar el arte, era la máxima conquista social. Ser visto en la Gala Chevalier era la confirmación de su llegada, un último trofeo brillante para colgar en su pared. Él y Tiffany hicieron una gran entrada. Marcos, engreído, vestía un esmoquín de un diseñador de renombre que le quedaba un poco ajustado de hombros, y Tiffany iba embutida en un llamativo vestido rojo chillón de una diseñadora más conocida por el escándalo que por la elegancia. El vestido era ruidoso, agresivamente sexy y totalmente inadecuado para la atmósfera sofisticada de la noche. Posaron para los fotógrafos en las escaleras, Marcos sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. Tiffany adoptando una serie de poses de modelo practicadas y vacías. Dentro, se mezclaron, o más bien Marcos se mezcló, mientras Tiffany se aferraba a su brazo, con un aire vagamente abrumado. Marcos se movía por la abarrotada sala, con la confianza inmerecida de un hombre que cree que pertenece a todas partes. Daba palmadas en la espalda a hombres que apenas conocía. Presentaba a Tiffany en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar. Esta es mi esposa, Tiffany. Sí, la modelo. Y en general hacía un espectáculo de sí mismo. Damián Chevalier es un genio, declaró a un pequeño grupo mientras sorbía su champán. Un genio absoluto. Su comprensión de la disrupción del mercado no tiene precedentes. He estado siguiendo la valoración de su marca durante años. No tenía ni idea. Clara llegó con Damián por una entrada privada. Era una visión de elegancia discreta.
Llevaba una de las creaciones de Damián, pero no de la nueva colección. Era un vestido columna de seda de terciopelo azul, noche profundo, tan oscuro que era casi negro. Tenía mangas largas, un cuello alto y una espalda atrevidamente baja. Era un vestido que no gritaba, hipnotizaba. Su cabello estaba recogido en un moño simple y elegante, y su única joya era un par de pendientes de zafiros y diamantes, el regalo de bodas de Damián, que reflejaban el color de sus ojos. Estaba nerviosa, su mano agarrándola de él, pero Damián solo la apretó suavemente. «Están aquí para celebrar nuestro trabajo, mi amor», susurró él. Su voz, una presencia tranquilizadora en el mar de ruido. «Nuestro trabajo y nuestro amor. No hay nada que temer». Permanecieron en un área de recepción privada durante la primera hora, saludando a amigos cercanos y grandes donantes. Personas como la directora de Vogue España, que saludó a Damián con un cálido abrazo y miró a Clara con una mirada de intensa y perspicaz aprobación, y el CEO del grupo LVMH en España. Clara, para su propia sorpresa, se sentía perfectamente a gusto. Estas personas no estaban interesadas en chismorreos o pretensiones. Hablaban de arte, de negocios, del mundo cambiante. Era una conversación a la que, se dio cuenta, pertenecía. Finalmente, llegó el momento del evento principal, la presentación de la colección y el discurso de Damián. Él y Clara se dirigieron al frente del gran atrio, donde se había montado un escenario. Mientras caminaban, un silencio se apoderó de la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Damián Chevalier y hacia la misteriosa y elegante mujer a su lado. Desde el otro lado de la sala, Marcos los vio. Sus ojos se abrieron y dio un codazo a Tiffany. «Oye, ¿no es esa Clara?» Entrecerró los ojos. «¿Qué demonios hace aquí? ¿Y quién es ese tipo con el que está?» Tiffany miró al otro lado de la sala. «No sé, parece viejo», dijo con desdén. «Quizás es una camarera. El uniforme es bonito». Marcos resopló. «¿Una camarera en la Gala Chevalier? No seas estúpida. Probablemente consiguió una entrada de algún viejo rico. Bien por ella, supongo. Al menos apunta alto». Sintió una sensación de satisfacción complaciente. Incluso allí, en la cima de la sociedad, Clara seguía siendo un acompañante, un parásito. Él, Marcos García, estaba allí por sus propios méritos. En el escenario, Damián se acercó al podio. La sala estaba en silencio, salvo por el clic de las cámaras. «Buenas noches», comenzó, su voz resonando en el espacio. «Gracias a todos por estar aquí para apoyar el trabajo de la Fundación Chevalier, que este año financiará la educación artística en escuelas públicas desfavorecidas aquí en Madrid». Habló durante unos minutos sobre la importancia del arte, sobre el fomento de la creatividad. Era un orador cautivador, apasionado y elocuente. Marcos se encontró a regañadientes impresionado. «Esta noche», continuó Damián, sus ojos escaneando la multitud, «presentamos una colección que es profundamente personal para mí. Se llama Efímero. Es una meditación sobre la belleza frágil, fugaz y profunda de la vida. Pero esta colección no es únicamente mi propia creación. Es una colaboración. Es el resultado de una asociación con una artista de visión singular y talento extraordinario. Una artista cuya perspectiva única del mundo no solo ha inspirado esta colección, sino que ha cambiado fundamentalmente la mía». Una ola de murmullos recorrió la audiencia. «Damián Chevalier,
Nunca había colaborado tan estrechamente con un artista desconocido antes. Desde su punto de vista, Marcos sonrió. Algún artista afortunado estaba a punto de ver su carrera despegar. Se preguntó si podría conseguir una presentación. Sería una gran oportunidad para establecer contactos. Damián sonrió, una sonrisa lenta y cálida que parecía iluminar el escenario. Se giró y tendió la mano a Clara. «Es mi gran honor», dijo, su voz llena de un orgullo y un amor inconfundibles. «Presentaros el alma de esta colección». Clara tomó su mano y dio un paso adelante bajo los focos. Y Damián añadió, su voz resonando con una claridad gozosa, mientras alzaba sus manos unidas. «El alma de mi vida, mi esposa, Clara Chevalier». El nombre golpeó la sala como un trueno. Clara Chevalier. Hubo un jadeo colectivo. 1000 iPhones se levantaron de repente, sus flashes, creando una supernova de luz. En las pantallas que flanqueaban el escenario, el rostro de Clara se proyectaba sereno y sonriente, su mano firmemente sostenida por la de Damián. La sencilla y elegante alianza de platino en su dedo era visible para todos. Al otro lado de la sala, Marcos García se congeló. La copa de champán se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo de mármol, pero no se dio cuenta. Su rostro se puso blanco como la tiza, la sangre se le escurrió de la cabeza y el rugido de la multitud se desvaneció en un zumbido agudo en sus oídos. Clara Chevalier. ¿Su Clara? No, no era posible. Era una broma, un error. Pero luego comenzó el desfile de moda. Las modelos emergieron en la pasarela, ataviadas con los impresionantes diseños de la colección Efímero. Y en las sedas fluidas, las organzas estructuradas, los delicados tules, estaban los dibujos de Clara. Su rosa marchita plasmada en exquisitos bordados, sus patrones de escarcha convertidos en obras maestras brillantes, los delicados esqueletos de sus hojas impresos en gasa que flotaba como el humo. En las pantallas detrás de la pasarela se proyectaban los bocetos originales de Clara, apareciendo y desapareciendo sin problemas, mezclándose con las prendas terminadas. Fue una fusión triunfal y deslumbrante de arte y moda. El mundo le estaba dando una ovación de pie a los garabatos de la mujer que él había despreciado. Marcos se sintió mareado. Miró a Tiffany. Tenía la mandíbula caída, los ojos muy abiertos por la incredulidad. El rojo chillón de su vestido de repente parecía barato y patético. Miró de los elegantes diseños de la pasarela a la mujer en el escenario, la mujer que estaba siendo elogiada como un genio, la mujer que estaba casada con el hombre cuyo nombre era un referente global de lujo y poder. Luego miró a Marcos, a su rostro ceniciento y su copa rota, y una mirada de fría y dura. Calculó en sus ojos. El espectáculo terminó, y los aplausos fueron ensordecedores. Damián, con el brazo firmemente alrededor de la cintura de Clara, la guió fuera del escenario. Inmediatamente fueron rodeados por felicitaciones, por editores de moda, por celebridades. Marcos permaneció inmóvil en su sitio, una estatua de humillación en medio de la brillante multitud. La gente empezaba a mirarlo fijamente, a susurrar. Se había jactado a tantos de ellos de su esposa modelo. La ironía era aplastante, brutalmente densa. Él había estado jugando a las damas mientras Clara dominaba el ajedrez tridimensional. Tenía que llegar a ella. Tenía que entender. Empezó a abrirse paso entre la multitud, arrastrando a una reacia Tiffany detrás de él. Finalmente rompió el círculo interior.
justo cuando la directora de Vogue España estaba besando a Clara en ambas mejillas. ¡Clara! La voz de Marcos era ronca. Ella se volvió. Su expresión era tranquila, neutral. Lo miró como si fuera un extraño vagamente familiar. «Marcos», dijo ella, su tono uniforme. «Qué sorpresa verte aquí». «¿Qué? ¿Cómo?», tartamudeó él, gesticulando salvajemente por la sala. «Chevalier, tú, casada con Damián Chevalier». Damián, que había estado hablando con un conservador de arte, giró ligeramente su cuerpo, colocándose protectoramente delante de Clara. Sus ojos azules, que habían estado tan cálidos momentos antes, eran ahora trozos de hielo. Miró a Marcos de arriba a abajo, una evaluación lenta y despectiva que abarcó los pliegues demasiado ajustados y el rostro sudoroso y desesperado. No necesitaba decir una palabra. La mirada por sí sola despojó a Marcos de cada último rastro de su inflada autoestima. «Esta es mi esposa», dijo Damián, su voz baja y peligrosa. «Y tú eres el hombre que pensó que su arte pertenecía a un mercadillo artesanal». No era una pregunta, era una sentencia final. Marcos se encogió como si le hubieran golpeado. Abrió la boca para decir algo, para disculparse, para enfurecerse, para suplicar. Ni siquiera sabía qué, pero no salieron palabras. Fue Tiffany quien habló. Le arrancó el brazo de la mano a Marcos. «Me dijiste que era una don nadie», le siseó. Su voz, un susurro venenoso. «Me dijiste que era una perdedora artística patética que no podía superarte. Has estado presumiendo de mí, haciéndome parecer un premio, cuando tu exesposa se estaba casando con esto». Ella gesticuló hacia Damián, su rostro una máscara de furia y humillación. Se dio la vuelta y huyó, abriéndose paso ciegamente entre la multitud. Marcos hizo un movimiento para seguirla. Luego se detuvo. Se volvió hacia Clara, con una mirada desesperada y suplicante en su rostro. «Clara, yo no lo sabía», susurró. Clara lo miró, y por primera vez no sintió ira, ni tristeza, ni siquiera lástima. No sintió nada. Él era un fantasma de otra vida, una vida que ya no le pertenecía. «Esa es la cuestión, Marcos», dijo, su voz suave pero firme. «Nunca lo supiste, ni siquiera lo intentaste». Ella le dio la espalda, tomó el brazo de Damián, y juntos se alejaron, engullidos por una multitud de personas que la veían, que la celebraban, que conocían su valor. Marcos García se quedó solo, en medio de la fiesta más exclusiva de Madrid. El hazmerreír con un esmoquín alquilado, su mundo entero desmantelado en el espacio de un discurso de 10 minutos. El eco del cristal destrozándose fue el único sonido que pudo escuchar. Las consecuencias de la gala fueron inmediatas y espectaculares. Por la mañana, Clara Chevalier era el tema más comentado en todas las plataformas de redes sociales. Vogue España tenía un artículo exclusivo en línea a las 10 de la mañana, con impresionantes fotos del evento, titulado «La Musa y el Maestro», dentro de la boda secreta de Damián y Clara Chevalier. La historia de la brillante artista desconocida que había capturado el corazón del diseñador recluido era un cuento de hadas moderno, y el mundo estaba cautivado. La rosa marchita de Clara se convirtió en una imagen icónica de la noche a la mañana. La colección Efímero se agotó en preventa en cuestión de horas. Humillación de Marcos, por el contrario, fue un asunto más privado, pero no menos devastador.
Se despertó en su estéril apartamento de Nuevo Rico y encontró los armarios de Tiffany vacíos. Ella había dejado su anillo de compromiso, del que tanto se había jactado, en su almohada con una nota de una sola palabra, garabateada con pintalabios en su espejo. Perdedor. Su teléfono zumbaba incesantemente. Los mensajes de amigos y colegas iban desde preguntas confusas hasta burlas apenas disimuladas. La alegría por el mal ajeno era palpable. El hombre que había construido su identidad sobre ser un ganador había sido pública y definitivamente revelado como un tonto. El peor golpe llegó el lunes por la mañana. Lo llamaron a la oficina del director senior, el mismo hombre que le había conseguido las entradas para la gala. El hombre, una figura severa de la vieja escuela, llamado señor Abascal, no parecía complacido. García, comenzó, sin pedirle a Marcos que se sentara. Acabo de llegar de una reunión de la Junta con nuestros socios del grupo LVMH. Como sabe, hemos estado tratando de asegurar la cartera de financiación para sus nuevas adquisiciones durante los últimos 6 meses. El estómago de Marcos se volvió de hielo. LVMH era la empresa matriz de un gran número de marcas de lujo. Parece que el presidente de la Junta de LVMH, el señor Bernard Arnault, es un amigo personal muy cercano de Damián Chevalier, continuó Abascal, su voz peligrosamente baja. Y el señor Chevalier compartió una historia bastante poco halagadora con él sobre el comportamiento de uno de nuestros vicepresidentes en la gala durante el fin de semana. Mencionó cierta arrogancia, una escena pública y una profunda falta de respeto mostrada a su nueva esposa. Marcos sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. El trato está muerto, García, dijo Abascal, sus palabras como clavos en un ataúd. LVMH ha decidido llevar su negocio a otra entidad. Esta era una cartera de 9 cifras. Tu pequeña muestra de ego, tu necesidad de presumir ante tu exesposa, le acaba de costar una fortuna a este banco. Señaló la puerta. Recoge tus cosas. Estás despedido. Despojado de su trabajo, su prometida y su imagen cuidadosamente construida, Marcos García simplemente se derrumbó. Era un hombre vacío. El andamiaje de su arrogancia se había desmoronado, revelando el espacio vacío en su interior. Había pasado tanto tiempo cultivando una imagen externa de éxito que no tenía nada interno a lo que recurrir. Clara, por otro lado, estaba floreciendo. La vida como señora Chevalier era, en muchos sentidos, no diferente a su vida anterior. Ella y Damián seguían teniendo sus noches tranquilas, su amor compartido por el arte, su conexión simple y profunda. La fama y la riqueza eran solo ruido de fondo en la hermosa vida que estaban construyendo. El verdadero cambio fue en su trabajo. Damián, fiel a su palabra, no solo había puesto su nombre en la colección, sino que la había hecho socia. Creó una nueva subsidiaria bajo el paraguas de Chevalier. Chevalier Atelier, Impresiones y Textiles de Clara Chevalier. Se le dio su propio equipo, su propio presupuesto y total libertad creativa. Sus pequeños garabatos eran ahora la base de una nueva división multimillonaria de un imperio de la moda global. Descubrió que amaba el trabajo. Le encantaba colaborar con los artesanos en Italia, los tejedores en Francia. Viajó por el mundo con Damián, encontrando inspiración no solo en museos, sino en la textura de un muro desmoronado en Lisboa, los colores de un mercado de especias en Marrakech, la forma de una nube de tormenta sobre las tierras altas de Escocia. Ya no era solo una artista,
Era una creadora, una mujer de negocios, una visionaria por derecho propio. Aproximadamente un año después de la gala, Clara caminaba por el barrio de Chueca, de camino al edificio Chevalier. Iba vestida de forma sencilla con vaqueros, una camiseta blanca y una chaqueta negra, de corte impecable de su propio diseño. Se detuvo a mirar en el escaparate de una boutique de alta gama y vio su propio trabajo. Un pañuelo de seda estampado con su intrincado diseño de patrones de escarcha estaba artísticamente drapeado alrededor del cuello de un maniquí. Fue un momento surrealista y maravilloso. Mientras sonreía para sí misma, una voz la llamó por su nombre. ¡Clara! Se giró. Era Marcos. Casi no lo reconoció. El pelo engominado había desaparecido, reemplazado por un corte desordenado y descuidado. El traje caro había desaparecido, reemplazado por unos vaqueros gastados y una camisa polo descolorida. Parecía cansado y disminuido. Llevaba una caja de cartón llena de lo que parecían artículos de oficina. «Marcos», dijo ella, su voz neutral. Ya no quedaba ira, ni malicia. «Yo solo quería decir», tartamudeó él, moviendo la caja en sus brazos. «Vi tu nueva colección online, la inspirada en la cerámica japonesa. Es hermosa. Eres realmente talentosa». Era la primera vez que le hacía un cumplido honesto y espontáneo sobre su arte. «Gracias, Marcos», dijo ella simplemente. «Lo siento», soltó las palabras, saliendo de él en un torrente. «Por todo, por cómo te traté, por no ver a ti, por ser tan idiota. Lo entiendo ahora. Lo perdí todo y me di cuenta de que nada de eso era real. El trabajo, la chica, las fanfarronadas, todo era solo ruido. Tú tienes algo real». Clara miró al hombre que tenía delante. Un hombre roto, no por su éxito, sino por su propia y profunda inseguridad. Vio un atisbo del hombre al que una vez había amado antes de que su ego lo consumiera. «Espero que encuentres algo real para ti, Marcos», dijo ella, y fue lo más verdadero que pudo ofrecerle. Le deseó paz, no por su bien, sino por el suyo. El perdón fue el último paso en su propia liberación. Le dio un pequeño y último asentimiento y siguió su camino. No miró hacia atrás. Caminó hacia el hermoso edificio gris donde su estudio, su trabajo y su esposo la esperaban. Ya no era Clara Solís, la ex esposa despreciada, ni siquiera Clara Chevalier, la esposa del multimillonario. Era Clara, una artista, una creadora, una mujer que finalmente había aprendido que la autoestima no es algo que te puede dar un hombre, un trabajo o un título elegante. Era algo que tú misma diseñabas a partir de los hilos de tu propia fuerza, tu propio talento y tu propia alma. Y su diseño, por fin, estaba completo. Y esa es la historia de Clara y el ex que presumía demasiado. Es un recordatorio poderoso de que la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es construir una vida tan plena y feliz que el pasado simplemente se desvanece en la irrelevancia. El viaje de Clara no fue sobre casarse con un multimillonario. Fue sobre redescubrir su propio valor incalculable, que su ex era demasiado ciego para ver. Mientras él se centraba en exhibir una imitación barata del éxito, ella estaba creando en silencio una obra maestra auténtica de vida. ¿Qué pensaste de la caída final de Marcos? ¿Fue karma o simplemente la consecuencia natural de una vida construida sobre mentiras? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste esta historia de triunfo y autodescubrimiento espectacular,
Dale al botón de me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y no olvides suscribirte para más dramas de la vida real cada semana. Espero que esta versión cumpla con todas tus expectativas. Avísame si hay algo más en lo que pueda ayudarte.